cambio de micrófono. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta última sesión de la reunión de Asociación de Cardiología Clínica de la SEC, con un tema que es apasionante, porque lo que sí que es cierto es que hemos visto en estas últimas reuniones que se nos avecina una epidemia de insuficiencia cardíaca, una epidemia de valvulopatías, como nos comentaba ahora mismo Almudena, una epidemia de pacientes crónicos con patologías en pacientes cada vez más añosos y que vamos a tener que organizarnos bien para no morir en el intento. Y por eso creo que esta mesa tiene mucho sentido, porque nos va a permitir ver unas experiencias de éxito en modelos de atención integrada interniveles que ayudarán a tener mejores registros, mejores evidencias de cómo podemos gestionar nuestra área sanitaria para tener resultados en salud que beneficien a la población a la que nos debemos. Yo soy Román Freixa, soy cardiólogo clínico del Hospital Moisés Broggi de Barcelona y tengo el gusto de estar con unos auténticos expertos en modelos de atención integrada. Y os vamos a explicar cada uno de ellos los modelos que han implantado en su territorio, nos explicarán brevemente su experiencia, sus resultados y después yo creo que lo más interesante es que podamos hacer un debate entre todos nosotros. Sí que les he pedido a los ponentes que sean muy concisos, muy claros, muy sintéticos y que tienen 8 minutos cada uno de ellos para poder hacer esta presentación. Sin más, vamos a empezar con la primera ponente, que es Marisol Bravo, que es una cardióloga del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, responsable de atención integrada y también de rehabilitación cardíaca. Bueno, muchas gracias. Antes de nada, quiero dar las gracias a la organización por haberme invitado y darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes. Gracias en especial al doctor Gámez y a Román Freixa. Bueno, voy a tratar de ser muy breve, tal y como me ha pedido Román, y voy a hablar un poco de estos 4 puntos que me parecen lo más importante de lo que nosotros hemos llevado a cabo dentro del Servicio de Cardiología del Hospital Álvaro Cunqueiro. La e-consulta, la comunicación entre cardiólogos y atención primaria, los criterios de derivación entre cardiología y atención primaria, que como ustedes verán, hemos construido entre las dos partes asistenciales un documento a este efecto y lo que ha sido el Congreso Cardio APEC, del que espero que este haya sido su primera edición, pero que realmente no sea la última. Bueno, primero quería compartir con todos ustedes los resultados de la e-consulta. Tenemos una publicación reciente en la revista Cardio Clinics precisamente a este efecto y básicamente lo que se describe en esta publicación es que nosotros hemos analizado, hemos hecho un análisis de lo que ha sido nuestro modelo de consultas desde el año 2010 hasta el 2019, dividido en 3 etapas. Una primera fase en la que hicimos un análisis de cómo era nuestra demanda asistencial en nuestra área, basado fundamentalmente en el modelo convencional en que el paciente venía con su P10, con su volante, al cardiólogo remitido de forma escrita y presencial desde el médico de atención primaria. Una segunda fase desde el 2011 al 2012, donde lo que hicimos fue un estudio piloto de seguridad y eficacia de e-consulta implementada en 2 centros de salud y a la par hemos empezado con la consulta de alta resolución. Y ya una tercera fase de maduración, donde lo que hemos visto es que ante los buenos resultados de eficacia y seguridad que ahora compartiré con ustedes de la e-consulta, digamos que hemos expandido ese modelo de consulta a todos los centros de salud de nuestra área, 47 centros de salud, y esta es un primer abordaje, requisito indispensable de la entrada en cardiología por parte de todas las consultas remitidas de atención primaria, y lo hemos combinado no solo con la alta resolución que se había instaurado en la fase 2, sino además con la instauración del modelo de consultas monográficas. Aquí tienen ustedes los resultados desde el punto de vista de lo que hemos conseguido con la e-consulta, es que se evitan hasta un 30-33%, dependiendo del año, como luego podrán ver, se reducen las asistencias, digamos, fútiles, es decir, hemos sido capaces de evitar que los pacientes acudan al cardiólogo ni una sola vez, resolviendo hasta el 33% de las consultas de médicos de atención primaria. Muchas de las cuestiones eran alteraciones electrocardiográficas,
cardiológicas, dudas electrocardiográficas o dudas con el tratamiento. Pero es que además se han reducido el número de visitas, como pueden ustedes observar a la derecha, donde con la e-consulta, que es el verde clarito, vemos cómo los pacientes resuelven la duda que surgida ya sea por un motivo de consulta real o porque el médico de cabecera necesitaba de nuestro apoyo y asistencia, mucho antes de lo que lo hace el rojo con la visita convencional. Por no decir que se acorta en gran medida el proceso asistencial que con el modelo de la e-consulta combinado con la alta resolución somos capaces de resolver en las primeras 2 consultas. Además, como podemos observar, desde el año 2013 y hasta la actualidad, tenemos un montante de unos 7.000 consultas remitidas desde atención primaria a nuestro servicio. Todas ellas, insisto, con el modelo de la e-consulta como primer abordaje. Y vemos que el porcentaje de altas desde la e-consulta ronda aproximadamente el 28-29%. Y además se ha ido reduciendo progresivamente la demora a la asistencia y a la primera respuesta del cardiólogo a través de esa e-consulta, siendo inicialmente de casi 12 días y actualmente lo hacemos prácticamente en el mismo día que se genera esa teleconsulta. Y desde el punto de vista de la seguridad, ¿es esto seguro para nuestros pacientes? Pues hemos observado que sí. Vean cómo no existen diferencias después de que nosotros emitimos el alta, aunque sea telemática y sin haber visto a este paciente. Una vez cerramos el alta del paciente, no existen diferencias comparados con el modelo convencional ni en muerte, ni en urgencias por síntomas cardiológicos, ni en ingreso, ni en nuevas consultas. Esta significación se ha perdido. Veíamos que arriba, antes de hacer el cierre, sí que se generaban más asistencias a urgencias por motivos cardiológicos, pero esto era así precisamente inducido por los cardiólogos, que algunas de las e-consultas remitidas del médico de atención primaria, nosotros como respuesta inducíamos esa asistencia a urgencias con motivo de ingreso cuando nos parecía que podía ser una insuficiencia cardíaca descompensada o una angina inestable que necesitábamos valorar presencialmente y de forma urgente. El segundo punto que quisiera compartir con ustedes es la forma de comunicación entre cardiología y atención primaria. Y en esto tenemos establecido, obviamente, la e-consulta, pero también lo que llamamos el CANLES, que es un teléfono corporativo, de tal manera que a través de ese teléfono una duda o una forma de remisión preferente de un determinado paciente, el médico de atención primaria tiene accesibilidad para consultarnos de manera rápida. Se ha creado también un grupo de trabajo cardioatención primaria para hacer decisiones compartidas y hemos creado el documento que les voy a presentar a continuación y que será el inicio de grandes proyectos, sin duda. Teníamos visitas periódicas de cada uno de los cardiólogos a su centro de salud, que se ha detenido de momento desde el COVID, y a su vez rotaciones de médicos de atención primaria al servicio de cardiología, que de momento también está detenido desde la pandemia y que todavía no hemos tenido la oportunidad de reiniciar. El tercer punto que quisiera compartir con ustedes y que me parece extraordinariamente interesante son los criterios de derivación entre cardiología y primaria y al revés, entre atención primaria y cardiología, que lo hemos elaborado en este mismo año, en el que pueden ustedes comprobar que el grupo de trabajo está constituido por 4 médicos de atención primaria y una enfermera de atención primaria, una enfermera de cardiología y 2 cardiólogos, con la participación del jefe de servicio y también de la dirección del hospital, y hemos también obtenido ayuda metodológica por parte de la unidad de calidad de nuestro hospital. Les pongo algunos ejemplos, obviamente por razones de tiempo no puedo extenderme, pero como pueden ver, el objeto y el objetivo de este documento es que sea algo compartido, que de hecho está en la intranet y accesible tanto al nivel asistencial de atención primaria como de cardiología, donde se han abordado en qué casos se tiene que derivar de atención primaria al cardiólogo, pues unas palpitaciones o un soplo o unas alteraciones electrocardiográficas, o por el contrario no tienen relevancia clínica, o un dolor torácico o una disnea, y en qué condiciones tienen que ser además remitidas. Y aquí tenemos pues algoritmos de apoyo para valorar cómo se remite un soplo o cuándo, o para valorar cómo se remite un dolor torácico o cuándo, con la facilidad con este algoritmo precisamente de valorar la probabilidad pretest, que ayudan tanto al cardiólogo como al médico de atención primaria.
Aquí tenemos pues, una foto de el grupo de trabajo recién constituido. También existen procesos asistenciales de enfermedades relevantes y muy prevalentes, como es la cardiopatía isquémica crónica estable, que pueden ver ustedes a su derecha. Y ha sido verdaderamente un trabajo en equipo, donde hemos iniciado ahora un recorrido de una divulgación por centros de salud de manera conjunta para poder divulgar este documento. Es un documento que tiene la rúbrica y firma institucional y, por supuesto, el aval institucional, lo cual le da mayor peso. Y ya para terminar, quisiera compartir con ustedes también una experiencia muy bonita, una experiencia muy interesante. Ha tenido lugar un congreso de cardioatención primaria en abril, muy recientemente, que ha sido verdaderamente un éxito, con 171 inscritos, con 32 ponentes, de los cuales el 50% eran médicos de atención primaria y también con participación de enfermería, lo cual ha sido verdaderamente un éxito conjunto y que espero sea el inicio de una larga trayectoria. Y esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, sobre todo por ajustarte al tiempo. Vamos a pasar al siguiente ponente, que es Pilar Mazón, jefe de sección del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, y es la responsable de la atención ambulatoria de su centro. Pilar, cuando quieras. Sí. A ver si soy capaz. Espera, hay que mandar para acá el ratón. Sí, bueno, buenos días a todos. Inicialmente en el programa estaba el doctor Juan Atey, pero bueno, por un problema de un viaje al final no ha podido venir y me ha pedido a mí que presente nuestros datos de la e-consulta, ¿no? Entonces, bueno, un breve comentario del área sanitaria al que nosotros atendemos, que como veis es casi de 500.000 de personas y un 24% son personas de más de 65 años. Es una población muy dispersa, hay algunas poblaciones que están prácticamente a 100 kilómetros de Santiago, muchos centros de salud, muchos médicos de familia y bueno, como dice aquí, pues a partir del año 2008 al 2012, aquí fue cuando cambiamos un poco el modelo a consultas de acto único para intentar resolver todo en un acto, pero después ya se puso en marcha la e-consulta, un poco siguiendo algunos documentos que tenemos también de los principales procesos asistenciales, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, etcétera, donde con qué criterios y cuándo y cómo deben demandarse los pacientes a consulta al servicio de cardiología. Entonces, a partir del 2013 se decidió que todos los pacientes derivados desde atención primaria se les derivaba por una consulta a través de la historia clínica electrónica. En Galicia tenemos una historia, un sistema único de consulta electrónica que vemos primaria, vemos especializada, todos los centros de salud, todos los hospitales de Galicia, y eso nos permitía recibir la suficiente información de los médicos de atención primaria. Entonces, al principio se ve, del 2008 al 12, todo era consulta presencial y esta consulta de acto único, el paciente se derivaba a atención primaria o a consultas de seguimiento y a partir del 2013 primero hay una consulta a través del sistema electrónico, de la consulta online y desde ahí o bien se resolvía directamente a primaria o viene a la alta resolución y desde ahí pues o se sigue en el hospital o se va para primaria. Aproximadamente calculamos que habría más de 5.000 aproximadamente o más consultas al año. En los indicadores que tenemos en el servicio tenemos indicadores que medimos toda la actividad que hacemos respecto a la e-consulta. Por ejemplo, los datos del año 21 hubo más de 5.000, hubo casi 6.000. El año 21 fue un año un poquito peculiar porque pagamos, entre comillas, o rescatamos muchas cosas que no se habían ido haciendo en el 2020. El plan es que se tienen que resolver aproximadamente un 30 y pico por ciento, lo mismo que ha contado Marisol de su programa. Este año sí que es cierto que se resolvieron muchas más, quizá por eso precisamente que muchas eran cuestiones que habían quedado pendientes del año anterior. La media de citar una e-consulta está alrededor de 3 días, aunque esta última semana, por ejemplo, eran menos. Y los pacientes que se derivan a consulta presencial se citan habitualmente en el plazo de una semana.
Entonces se hizo un análisis evaluando el impacto y se compararon los pacientes que se habían visto entre el 2008 y el 2012 y los pacientes a partir del 2013 hasta el 19, un total de 40 y pico mil pacientes. Entonces los resultados en salud que vamos a ver ahora los hemos publicado. Hay un par de publicaciones en la Revista Española de Cardiología. Hay una en el Circulation Quality Outcomes, que esa la verdad nos dio bastante ánimos para seguir, e incluso hay una en una revista que se llama Sustainability, que es de asuntos económicos. Entonces, una de las cosas interesantes fue el impacto en la edad. Al principio, cuando se mandaba a los pacientes a todos presencialmente, se mandaba mucho más a pacientes jóvenes que pacientes más mayores. En cambio, cuando se manda e-consulta, cuando los médicos de atención primaria nos piden nuestra opinión o si nos derivan a los pacientes, ahí ya se ve cómo la edad se iguala y se mandan también pacientes jóvenes y también pacientes muy mayores. Aquí en Galicia la población está muy envejecida y para que un médico muy alejado mande a consulta a un paciente de 90 años probablemente se lo pensaba mucho antes, pero para mandar una e-consulta y comentarnos el caso, pues ahí no hay ningún problema. En cuanto a la edad, otra cosa muy interesante es en cuanto a la distancia, la dispersión geográfica. Como os comentaba, aproximadamente el 40% viven en un radio de 15 kilómetros desde el hospital, pero hay mucha población que vive muy lejos, pero el problema además no es solo que vivan lejos, sino que son núcleos rurales muy mal comunicados que a los pacientes realmente les supone mucha dificultad, muchos cambios de trayecto, el llegar al hospital, y entonces lo que se vio pues, fue también un poco lo mismo. Al principio veíamos presencialmente sobre todo a la gente que vive más cerca del hospital, pero después se nos mandaba consultas de pacientes de también las zonas que os decía que son mucho más alejadas. Y, bueno, lógicamente hay una serie de impactos previsibles. Lo primero es la demora. Claro, primero cuando se pedía una consulta presencial, pues a lo mejor al paciente tardábamos 3 meses en citarle, lo cual todavía sigue sucediendo en algunos servicios de este país, pero con la e-consulta pues la demora prácticamente es irrisoria, ¿no? También se consiguió que hubiera menos asistencias a urgencias, era una tendencia creciente y aquí pues también por contestar rápido o por citar a los pacientes rápido, pues evitábamos que fueran muchos a urgencias. Incluso también otros datos como que ingresaran el primer año, también había una tendencia que se cortó e incluso la mortalidad al primer año descendió mucho. Claro, esto puede tener un truco, ¿no? En cuanto que muchos pacientes que no teníamos que ver porque eran electros con alteraciones mínimas, claro, están en este pool, con lo cual eran pacientes sin patologías graves y a la hora de comparar mortalidad de pacientes que sí se veían presencialmente con todo el grupo global puede ser un poco el motivo. Pero bueno, como dato interesante de seguridad es muy valioso. En la insuficiencia cardíaca tenemos unos datos parecidos. De los 40 y pico mil pacientes, más de 5.000 estaban diagnosticados o se diagnosticaron de insuficiencia cardíaca y aquí pues se vio lo mismo. La demora cae estrepitosamente y las tendencias de asistencia a urgencias, ingresos, mortalidad, etcétera, pues se ven también muy disminuidas. Se hizo además un análisis de coste económico, tanto por el coste de la consulta como el coste de los desplazamientos, los tiempos, etcétera, y aproximadamente se reduce a la mitad el coste de este sistema de atender a los pacientes. Así que un poco resumiendo, ¿no? A la hora de implantar este modelo, pues vemos que esta gestión mejora la accesibilidad, disminuye mucho la demora, los resultados en salud y seguridad son totales y tanto los costes directos como indirectos. Y esta es la última diapositiva que me gusta ponerla porque aquí estamos cardiólogos, pero están también médicos de atención primaria muy implicados en el programa y está también algún representante de la dirección del hospital que también pues, ha favorecido mucho toda esta coordinación. Y esto es todo. Muy bien, gracias Pilar. El siguiente ponente es Sergio Manzano, cardiólogo clínico, también responsable de la atención ambulatoria en el Hospital Virgen de la Rixaca de Murcia. Aquí ya funciona,
Bueno, buenos días o buenas tardes. Lo primero, agradecer a la organización y especialmente a Román por la invitación y agradecer también al público porque, verdad que a última hora hay bastante gente. En breves minutos, voy a intentar ajustarme al tiempo, voy a intentar contar un poco a lo que nos dedicamos. Yo estoy ahí un poco de cabecilla, pero a lo que nos dedicamos un gran equipo en la región de Murcia desde el año 2017, finales de 2017. Voy a centrar mi presentación en un proyecto y un programa. El proyecto va a ser el proyecto CarPrimur y el programa es un programa MAICA de asistencia a la insuficiencia cardíaca. Básicamente, con el proyecto CarPrimur en estos años, lo que hemos hecho ha sido hacer un cambio en el modelo asistencial entre atención primaria y cardiología. Lo primero que hicimos fue elaborar una Biblia, o sea, un documento consensuado con unas rutas asistenciales para poder abordar los procesos cardiológicos más frecuentes, muy similar a lo que nos han comentado los que han actuado previamente. Luego pusimos en marcha un sistema de interconsulta no presencial, importantísimo aquí la dotación de electrocardiografía digital en los centros de salud. Se ha invertido en las consultas y hemos montado consultas de alta resolución donde te hacen ecos, donde te hacen pruebas de esfuerzo, donde te vas con los holters puestos o registradores de ECG móvil. Y, por otro lado, el cardiólogo ha bajado del cielo al terreno de juego con los compañeros de atención primaria a mezclarse con ellos y a realmente formar equipo y comentar casos en cada uno de los centros de salud. Además del cambio en el modelo asistencial, y creo que es algo fundamental, el proyecto CarPrimur tiene un gran soporte formativo, un programa formativo extenso que no va guiado por la industria, sino que es un programa que está previamente diseñado en base a las necesidades de los profesionales de atención primaria y en el que participan tanto médicos de familia como gente de urgencias, como cardiólogos, no solo como ponentes, sino también como alumnos. Modalidades formativas todas las que queráis, desde las clásicas hasta las videoconferencias, simulación y recientemente hemos incorporado la gamificación también. Resultados del área 1 donde trabajo, digamos, resultados iniciales, reducción drástica de derivaciones, sobre todo a expensas de derivaciones inadecuadas y caída drástica de los tiempos de espera. Esto no solo es del área 1 donde trabajo, sino que realmente es un proyecto regional con 9 hospitales implicados y la reducción de la necesidad de venir a consultas se da en todas las áreas. Es verdad que nosotros tenemos unos datos un poco diferentes que ahora podemos discutir. En torno al 50% de las consultas no requieren cita presencial con el cardiólogo. Por supuesto, la reducción en los días de espera no solo tampoco es específica del área donde iniciamos todo esto, sino que realmente en todos los hospitales de la región, conforme hemos ido entrando y poniendo en marcha el proyecto, la caída de los días de espera es importantísima. A día de hoy, el 80% de las interconsultas que nos hacen los médicos de familia son a través de interconsulta no presencial y, a diferencia de los modelos de mis compañeros, nosotros no tenemos el 100% de interconsultas no presenciales y, de hecho, no tenemos la obligatoriedad de que se consulte vía telemática. Y, de hecho, considero que es bastante importante dejarle la posibilidad al médico de familia para que te derive el paciente presencial si su criterio es el de mandártelo directamente. Los tiempos de interconsulta no presenciales son reales, lo que pone ahí. Hay algún área que tiene 0,0, como la cerveza sin alcohol, o sea, 0,0 días de tiempo medio de respuesta y prácticamente casi todos están por debajo de un día. Cosa que también es fundamental para que el médico de familia se enganche a esta herramienta y deje de lado la derivación presencial. Eso es lo que os quería comentar del proyecto CarPrimur. 4 minutos, o sea que vamos bien, tenemos 8. Y ahora pasamos al programa MAICA, ¿vale? Mejora de la asistencia a la insuficiencia cardíaca ambulatoria en toda la región de Murcia. Al igual que el proyecto CarPrimur, es un proyecto regional, que diferencia claramente de estos otros proyectos que se están presentando, que son de diferentes hospitales. Estos son proyectos regionales o programas regionales. Objetivos, pues ya, mejorar la continuidad asistencial, cambiar el modelo de gestión de la insuficiencia cardíaca. Y en cuanto al cambio de modelo de gestión de la insuficiencia cardíaca, ¿qué hemos conseguido desde el 2018 hasta ahora? Pues bueno, estamos casi a punto de conseguir que la insuficiencia cardíaca entre dentro de los acuerdos de gestión
y tenga financiación específica. Esa foto de arriba con el consejero fue del otro día, o sea, y lo tenemos casi a punto ya de que se pueda conseguir esto, que en la región de Murcia nunca se ha hecho. Otro de los objetivos es crear un cuadro de mandos para poder ver tus resultados, planificar acciones y, por supuesto, motivar a la gente que entra dentro del programa y activar ciclos de mejora. Además, hemos publicado recientemente un documento muy sencillito, una ruta asistencial de insuficiencia cardíaca de aplicación regional. Estamos trabajando de la mano de la Subdirección General de Tecnologías de Información con el objetivo de crear formularios estandarizados entre médicos de familia y especializada del hospital y hacer que todo el trabajo del cardiólogo clínico sea mucho más sencillo, que no estés todo el tiempo copiando y pegando informes, sino que muchas de las pruebas que hacen los informes se metan directamente a tu formulario con el que hacer la historia clínica. Y, por supuesto, también tenemos la posibilidad de hacer cita automática entre niveles asistenciales distintos. Además, con los fondos europeos hemos conseguido sacar adelante, trabajo de 1 año y pico, un pliego de ecocardiografía regional, con una visión regional, o sea, no con una visión de los hospitales potentes, sino con una visión realmente equitativa de todos los hospitales, con lo que vamos a hacer una dotación bastante importante de todos los hospitales desfavorecidos en la región hasta ahora. Y además, con estos mismos fondos europeos, acabamos de publicar y se está adjudicando ahora, está ya en fase de evaluación, un pliego regional de rehabilitación cardíaca con el objetivo de que en todos los hospitales de la región de Murcia haya un programa de rehabilitación cardíaca. Y esto nos va a evitar pues, que haya más fallo cardíaco, entre otras muchas cosas. Uno de los objetivos es la mejora del diagnóstico. Tenemos una ruta, un algoritmo consensuado con atención primaria y posibilidad de pedir NT-proBNP de forma normalizada en toda la región en atención primaria. Como os he dicho, INP y electrocardiogramas digitales y además ecos de alta gama en las consultas, con el sistema DSCV con capacidad de compartir imágenes. En cuanto a la optimización de la continuidad asistencial del paciente con insuficiencia cardíaca, estamos trabajando mucho en la creación de vías clínicas llevadas en algunas ocasiones por internistas y cardiólogos y en otras ocasiones de forma conjunta. Estoy hablando de concesión de personal, sobre todo de enfermería, creación de contratos y en otras áreas desfavorecidas incluso creación de espacios, ¿vale? Creación de espacios. Creemos que hay que darle pues, el papel que se merece a la enfermería y, de hecho, pues, estamos intentando hacerlo desde hace unos años. Y, por supuesto, como en el CARPRIMUR, o sea, el programa MAICA lleva unos módulos formativos que en cada una de las áreas donde entramos, de forma estandarizada, hacemos estos programas de forma conjunta y multidisciplinar. Para deciros así un poco de los resultados, porque esto es verdad que llevamos poco tiempo, pero ya el cuadro de mando está validado lo que son los eventos. Y como veis, 2 ejemplos de 2 áreas, la roja, donde empezamos el año pasado y ya tenemos todo implantado con atención primaria, muerte y reingreso por IC al año, claramente una caída, y otra de las áreas donde tenemos pendiente entrar en octubre, que es la azul, veis cómo la cosa va mal y pronto intentaremos enderezar la curva. Para concluir, decir que este tipo de programas hacen que se cumplan los objetivos que todo aquel que está motivado por la salud de los pacientes quiere. Y daros las gracias nuevamente. Muchas gracias, Sergio. Pasamos al siguiente ponente, Josep Comín, jefe de servicio del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona. Hola, buenos días. A ver, para mis diapos, aquí está. ¿No? ¿Se abre esto? A ver. No me veo. Dale. Ya no veo. ¿Con esto puede pasar? Vale. Bueno, gracias por la invitación y para seguir hablando sobre modelos de atención integrada, yo voy a hablar un poquito de modelos específicamente de insuficiencia cardíaca, que es donde más he trabajado en los últimos años y además con 2 experiencias específicas de implementación en 2 áreas sanitarias muy grandes.
Lógicamente, lo que hemos oído enfocado para cardio general, yo creo que es evidentemente la base sobre la que hay que construir cualquier modelo específico de insuficiencia cardíaca o no. Un poco para hablar de experiencias, vosotros muchos ya conocéis el modelo que ya creamos en su momento, que hemos publicado y que hemos implantado. Este modelo que se sumariza en esta figura que veis aquí, como podéis ver, se sustenta en varios conceptos. Primero es entender, en el caso de la atención a la insuficiencia cardíaca, lo que pasa es que aquí podías cambiar y poner postinfarto, fibrilación auricular, lo que quisieras. En la insuficiencia cardíaca, por una parte hay el proceso de atención, se entiende con que habrá momentos en que el paciente depende más de recursos de base hospitalaria y en otros momentos en que depende más de recursos de base primaria, pero que siempre tiene que haber esa conexión o esa acción compartida de atención, ¿no? El modelo de atención integral que creamos en Barcelona inicialmente se sustenta en el centro, con lo que pone la P, con lo que llamamos Care Pathway, o en su momento se llaman rutas asistenciales, ¿no? O proceso de atención integral. Esto ya se generó en el año 2011-2012 en toda Cataluña, cuando se generó el plan de salud, precisamente a estimularnos a crear esos pactos asistenciales primario-hospital para la atención de la insuficiencia cardíaca. Y como veis, el modelo nuestro que defendemos es un modelo de atención a la insuficiencia cardíaca que tiene lo que se llama mucho componente transicional, es decir, cuida mucho la transición de cuidados entre niveles de atención. Y en la bola superior izquierda lo que veis básicamente es que en nuestro modelo potencia muchísimo la búsqueda activa del paciente en fase hospitalaria, independientemente del área donde esté hospitalizado. Nosotros, en nuestro modelo, ya que se creó en el Hospital del Mar y en la zona de primaria y ahora en la zona de Bellvitge, hay un equipo autónomo de médico-enfermera que cada día, este médico puede ser un día un internista, otro día es un cardiólogo, dependiendo del día de la semana, pero el equipo es mixto, ¿no? Va activamente a la búsqueda activa de oficio a cualquier paciente con la sospecha de insuficiencia cardíaca, ingresado en cardio, en urgencias, en interna, en corta estancia, en nefro, donde sea, y lo que hacen es acompañar al equipo asistencial en confirmar el diagnóstico, hacer eco a pie de cama, si por ejemplo es un enfermo típico de corta estancia o de interna, pues se hace con un VScan, un cribado, a ver qué hay, ¿no? Y lo que se hace en la enfermería es evaluación integral y coordinación del alta con la atención primaria, ¿no? Ese proceso de planificación al alta es clave porque nos permite apuntalar médicamente y vamos a ver, integralmente al paciente. Nuestro modelo se fundamenta en una serie de acciones. Yo creo que ahora ya son acciones que todo el mundo tiene integrado que hay que hacer, pero la verdad es que cuando se generó esto en 2005 no lo estaba haciendo nadie, ¿no? Que es la visita precoz postalta, por un lado, centrada en enfermería, con muchas modalidades, luego podemos hablar, y luego definir esa fase de riesgo de reingreso elevada, que llamamos fase vulnerable, concentrar las actuaciones de forma planificada y estructurada, con una diferencia clave a otros programas. No es una unidad de insuficiencia cardíaca de base hospitalaria típica, ¿no? Donde seleccionas el paciente reducido, 70 y pico postinfarto, sino que nosotros tenemos seguimientos estructurados adecuados a diversos tipos de pacientes. El que es un paciente dependiente se hace atención estructurada, gestoras de casos de primaria en domicilio, enfermeras gestoras de casos formadas por nosotros y en contacto, y lo mismo en ámbito de atención primaria. Es decir, todo el mundo tiene una atención planificada para conseguir objetivos terapéuticos. Y finalmente, en todo el proceso de atención, definimos muy bien, de forma compartida con primaria, y ya podremos luego entrar en detalles de cómo hacemos esa coordinación, ¿no? Definimos qué hacer si pasan cosas, ¿no? Qué hacer si el enfermo se descompensa, quién será el propietario del manejo ambulatorio de la descompensación, qué alternativas al ingreso tenemos, y eso queda definido documentalmente. También qué hacemos si el enfermo mejora, es decir, nuestro proceso está pensado para actuación, mejora y pasar a otro nivel asistencial. No somos una unidad que acumula pacientes de forma eterna, ¿no? Y finalmente, si el enfermo progresa, tanto por si es final de vida como acceso a soluciones avanzadas. Yo, para ir terminando, primero, funciona, resultados. Hemos hablado de resultados aquí fundamentalmente de actividad, de volumen y de eficiencia. Son muy importantes, pero prefiero poner resultados de salud, ¿no? Que al final son los que nos interesan, ¿no? A la izquierda aquí veis ya un primer artículo que publicamos en el año 2014, fue cuando implementamos por primera vez esto en un área sanitaria de 300.000 habitantes en Barcelona ciudad, donde demostramos que una implementación pragmática, esto está hecho analizado con datos poblacionales, eran todos los pacientes del área expuestos
propuestas al programa comparado con el resto de los pacientes de Cataluña en ese periodo de análisis y ajustado por riesgo. Y eso lo que vimos es, a la parte superior, una reducción significativa de la hospitalización por todas las causas y particularmente insuficiencia cardíaca y reducción de mortalidad. Por tanto, impacto en mortalidad poblacional. Lo bueno es que ese mismo modelo lo hemos implementado en el área alrededor de Bellvitge y Viladecans, que son en total unos 500.000 habitantes, ¿no? Y lo que hemos visto es que, si veis, en los tres niveles que son eventos, ¿no? Mortalidad, hospitalización clínicamente relacionada o hospitalización por insuficiencia cardíaca, partiendo de 2015-2016, periodo de referencia preimplementación, 2017, año de transición, cuando empezamos a hacer cosas, ¿no? Vemos que la mortalidad mejora también la hospitalización evitable y mejora también la hospitalización por IC. Para poner los números, aquí a la izquierda, ¿qué veis? ¿Veis? En la parte superior, mortalidad, en medio, la hospitalización clínicamente relacionada y abajo, hospitalización por insuficiencia cardíaca. ¿Qué veis arriba? Pues en comparación al periodo de referencia 2015-2016, nuestra área ya en 2017 empezó a mejorar mortalidad. Es decir, esto es mortalidad extrahospitalaria, es mortalidad por todas las causas y ajustada por nivel socioeconómico, reingreso previo, edad, comorbilidad, lo que queráis, ¿no? Por lo tanto, reducción de mortalidad respecto al basal, reducción clara de hospitalización. Ya el primer año vimos efecto, es decir, ves en rehospitalización, ves efecto muy rápido cuando coordinas el proceso y en hospitalización por insuficiencia cardíaca también. Y a la derecha lo que veis es esa misma comparación, pero hecha contra el resto del CatSalut. CatSalut es el sistema sanitario público en Cataluña, ¿no? Aquí nos comparamos con el resto de pacientes con insuficiencia cardíaca de Cataluña. Estamos analizando 77.000 pacientes en total. ¿Qué es lo que vemos? En mortalidad ya partíamos de buenas cifras. Fijaros, en 2015 nuestra zona tenía una mortalidad ligeramente por debajo del benchmark, ¿no? Que son modelos comparativos ajustados. Y lo que hemos visto es que a lo largo de la implementación incluso hemos aumentado esa distancia respecto al benchmark. Es decir, un programa de atención integrada es capaz de cambiar la mortalidad de la enfermedad con una visión de territorio y poblacional. Y esto es muy, muy importante porque al final es la mejoría de resultados en salud lo que nos marca la eficiencia, ¿no? Y si miramos insuficiencia cardíaca, ingreso por todas las causas, en medio y abajo insuficiencia cardíaca, ¿qué veis? Que en 2015 teníamos un 24% más de riesgo de hospitalización que el resto de Cataluña, pero que en cambio ese riesgo ha bajado a casi un 20% por debajo de la comparación, es decir, una hazard ratio de 0,80 y también una reducción de hospitalización por IC pues con una hazard ratio de 0,83 y todo esto es significativo. Es decir, que este tipo de programa, cuando lo hemos implementado, con toda la complejidad que comporta, tiene un impacto directo en eventos duros y lo más importante es que ese modelo lo hemos replicado en dos áreas totalmente distintas y los resultados son reproducibles. Y simplemente pues acabar con esa conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep. Seguimos con la última presentación de Raquel Marzoa, jefa de servicio del Hospital Universitario de Ferrol. Raquel, cuando quieras. Bueno, no sé si se oye. Buenos días. Bueno, quiero aprovechar para dar las gracias a la Junta porque ha confiado en mí y gracias a todos los asistentes también. Espero que hayan disfrutado de Santiago. Nos habéis traído el sol. Seguro que se va con vosotros también. Y darle las gracias pues, a Román también por dejarme participar en esta mesa, que sé que un hospital tan pequeñito y tan humilde nunca podríamos haber presentado nada. Sabía que mis compañeros pues, iban a presentar pues, unas charlas maravillosas, ¿no? Yo lo veo, su trabajo, y es un trabajo, y los felicito porque es un trabajo, lo veo como una pista de atletismo, que tiene curvas también, tiene curvas. Pero esto es Ferrol, ¿no? Ferrol es un hospital de nivel 2, fíjense, sección de medicina interna cardiología hasta enero del año 20, y con 18 camas y unos pecados capitales. No tenemos guardias de cardiología, no tenemos todavía rehabilitación cardíaca, ni tenemos UDT, y no nos consuela que en el Recalcar haya gente que tampoco lo tenga, ¿no? Tenemos una población muy añosa y muy dispersa, 31 centros de salud. Y fijémonos, saquemos una foto, por ejemplo, a nuestros pacientes con cardiopatía isquémica.
Es que tenemos a los pacientes más cardiópatas de Galicia. Fijémonos, con mayor factor de riesgo que por ejemplo, mis compañeros, ¿no? Y esto es experiencias de éxito. No, experiencias de éxito es que, fijemos, hemos visto el socavón vacío, pero es que el socavón está siempre lleno de agua, ¿no? Y quizás sea mejor decir, pues, experiencias de éxito o de éxitus, ¿no? Parece que se corresponde mejor con nosotros. Pero sí que tenemos experiencias de éxito, porque tenemos unos recursos humanos maravillosos. Tenemos un equipazo y tenemos una primaria que, si algo bueno tiene un sitio pequeño, es que nos podemos coordinar mejor. No llegamos a un equipo de fútbol, vean ahí, tenemos que practicar surf porque no llegamos a 11, solo este año sí, pero hacemos escalada en los ingresos hospitalarios, en las e-consultas de hospitalización y salto de vallas en las consultas de cardiología. Ya históricamente nunca tuvimos una consulta sin ecógrafo, pero también es un deporte duro, porque fíjense en el ecógrafo. Es que golpe de suerte hay que ver para ver el corazón. Compite la edad del ecógrafo con la edad media de los cardiólogos. Tenemos también en este momento, 2019, consultas específicas. Teníamos ya 6. Deporte de precisión, ¿no? Ahí es donde llevamos a los pacientes más complejos y los que más se benefician de nosotros, porque la prevención secundaria, acordémonos, quien mejor la puede llevar es primaria. En el año 19 analizamos todo lo que pudimos lo analizamos, vimos que sí es verdad que teníamos las primeras consultas eran casi todas de primaria, teníamos un bastante buen tiempo media de espera, pero nos preocupaba algo que no le preocupa al sistema sanitario, que es las revisiones. El paciente que como está esperando una consulta del cardiólogo, no es del cardiólogo porque no le ha llegado y el de primaria está esperando a que lo vea el cardiólogo. Y teníamos ya la e-consulta, que sí que es verdad que teníamos un porcentaje bajo, pero una demora menos de 7 días y además una resolución remota buena. Y es que teníamos unos buenos médicos de primaria. Sí es verdad que su formación era muy diversa y necesitábamos mejorar. Y pensamos en este cronograma y pensamos en formarlos y pensamos en hacer mejorar esas consultas, que la prevención secundaria fuera mejor y de hecho teníamos proyectos de rotaciones en cardiología y de repente ya no estábamos mal, vino el COVID y todo se modificó. Hicimos una previsión de si nosotros podríamos pasar todo a e-consulta y vimos que podría ser una manera de salvar esta situación y esa fue mi primera vez en Zoom. Y esa vez en Zoom planteamos atención primaria, que hubiese una vía única que es la e-consulta, pero que eso no excluía la posibilidad de pedir una cita presencial, faltaba más, pero que esa e-consulta iba a ser valorada por nosotros y íbamos a decidir si ese paciente iba a tener una cita presencial, su prioridad, si una consulta monográfica, solicitud de prueba directa, si una resolución remota, y el médico de primaria tendría que tener una cita con ese paciente, porque realmente es su paciente, y le comentaría lo que nosotros habíamos decidido. Y cerraríamos el circuito. Y así hicimos y presentamos ese procedimiento de coordinación, atención primaria, cardiología, donde tenemos criterios de derivación, procesos cardiovasculares compartidos, donde saben qué herramientas tenemos que nos pueden ayudar a nosotros a mejorar. Lo que queríamos es ver el paciente desde los ojos del médico de atención primaria, que eso es lo fundamental. Y así, deporte de viento. Y así empezamos y seguimos creciendo. Fijémonos, en época de COVID, el número de consultas incluso era superior, pero ahí cambiamos y las e-consultas pasaron a ser 4 veces más y las telefónicas, que echamos mucho mano de ellas en el año 20, pero se redujeron un poquito en el 21 porque nos sirven para decir pues, resultados de pruebas positivas que han salido bien o para comentar tratamientos, pero nunca podemos dar diagnósticos negativos por teléfono, lógicamente. Este sistema y este circuito que represento aquí es un circuito sin papel, ¿no? Todo se hace telemático. Atención primaria, nos llega su teleconsulta, es una agenda que tiene hasta 25 pacientes, normalmente son sobre 20, y el cardiólogo no es simplemente un filtrado, sino que tiene en su mano teléfono, por si hay alguna duda, puede llamar al paciente, puede llamar al médico y lo que trata es de resolverla, ya sea con consulta de alta resolución, ya sea con una consulta específica, ya sea prueba directa o resolución remota. Médico de cabecera, por supuesto, es su médico. En menos de 7 días tiene una consulta establecida, presencial o telefónica. ¿Y cómo nos ha ido con esto?
pues ya hemos hecho más de 6.000 consultas desde atención primaria, tiempo de respuesta 0,9, es importante esa rapidez, lo decía Sergio, y fijémonos, le hemos dado la posibilidad de solicitar presenciales y la solicitan en menos del 1%. ¿Cómo es los porcentajes? 34% consulta de alta resolución, 11% consulta específica, ya tenemos 9 consultas específicas, la cardio-onco, la cardio-nefro y las arritmias han aparecido también. Una prueba directa, fijémonos, 23%, o resolución remota, similar a Marisol, pues un 32%. Cuando nosotros decimos que queremos ver un paciente en menos de 7 días, se cumple el 100%, y cuando queremos que se vea menos de un mes, se cumple el 100%. Pero no les voy a engañar, los pacientes que están pendientes de una consulta con prioridad normal, pues el tiempo de espera medio pues es claramente mejorable, estamos en torno a 60 días. Con las pruebas. Claro que podemos pedir pruebas con la información que nos da el médico de atención primaria. Y en las pruebas, además de hacer la prueba, podemos resolver al paciente, porque el paciente, si la prueba sale bien, es alta desde la consulta. ¿Por qué va a tener que ir a otra consulta si lo estamos viendo y somos también sus médicos? Y si es un holter, pues podremos decir el resultado telefónicamente si es normal. Claro. Esgrima fue el Cardia. El Cardia no nos lo permitió el Sergas, porque otra empresa se hacía dueña de esos electros, con lo cual el servicio de cardiología pues aportó ahí dinero y ahora tenemos el Cardia que hemos instalado nosotros porque no nos lo han permitido. Y si esto fuese, no es tan fácil, acordémonos del socavón, y es que nuestros pacientes se hacen pruebas en otros hospitales, pero ya tenemos sistematizado que independientemente del hospital donde se hagan las pruebas de imagen, esas imágenes pasan a la historia electrónica y nos genera una e-consulta. Esa prueba se revisa en menos de 24 horas una vez que tiene el resultado. Pero una cosa que nos interesa mucho es saber cuánto de satisfechos están nuestros médicos y cuánto nuestros pacientes. Esta es una encuesta que hicimos a nuestros médicos de primaria y, como podéis ver, pues el nivel de satisfacción es bueno, el tiempo de respuesta muy bueno, prefieren incluso este circuito asistencial al previo. Y algo que queríamos saber es cómo percibe el paciente, el que resolvemos remoto, el que nunca vemos, pues vemos que tiene un porcentaje de satisfacción que se aproxima al 90%, ¿no? Accesibilidad a cardiología parece mayor y si mejora la formación, que era un tema que también nos interesa, parece que es claramente una herramienta formativa, pero si eso no fuese poco, aquí tenemos a Cardiotopo, ¿no? Cardiotopo es una figura que ha nacido en el área sanitaria de Ferrol. Tenemos esa página web donde veis ahí ese círculo, donde hay atlas de letras, donde hay casos clínicos. Muchas veces son e-consultas que han generado alguna duda algún médico nuestro o de urgencias, y ha nacido también, pues, por supuesto, CardioAP Ferrol, que si no lo conocéis, por favor, seguirlo, y que, de hecho, como a nuestra amiga Rosa, a veces regala tazas por cardioaportaciones o cardiojuegos, y que ahora va a chantajear al moderador para que le dé 2 minutos con esa tacita que tiene Sergio, por favor, ¿se la pasas? Y es que no lo habíamos visto, pero teníamos un equipo de fútbol, teníamos muchos, pero lo teníamos en primaria. Y en primaria podemos priorizar a pacientes más graves, ser más ágiles en pruebas y altas, evitar consultas sin beneficio, reducir un 40% esas revisiones presenciales que nadie mira y que nadie mide y que no nos piden en ningún objetivo. Y ahí está la prevención secundaria. Mejor comunicación, formación, conocer necesidades y situación y mejorar resultados de salud. Pues simplemente traigo una tablita, porque no podemos medir nosotros en un hospital tan pequeñito y haciendo esto desde hace poco tiempo, ni mortalidad ni hospitalización, pero fijémonos cómo tenemos el LDL colesterol, cómo conseguimos al cabo de 12 meses tener, es mejorable, pero es bastante bueno. Identificamos 4 veces más a los pacientes que se benefician de un ACOT, ponemos 3 veces más IPCSK9 y eso es por la coordinación con atención primaria. El año pasado dimos el salto y ya tenemos en esa misma agenda que cabían unos huequecitos, hemos instaurado también para el médico especialista de hospital, quirúrgicos y farmacéuticos del centro de salud. De ahí llevamos casi 900 consultas y veamos, es muy dispar. Ayudamos remotamente al farmacéutico siempre. Anestesia, pues bastante bien, con pruebas o consultas resolvemos. No a todos por igual, pero para que os hagáis una idea de que hay muchas revisiones, se agiliza mucho este sistema, ¿no?
También la Telmar, que es la de dispositivos, que nos permite coordinarnos con los servicios quirúrgicos. Y ya este año dimos el salto y lo propusimos, esos 2 últimos huequitos que nos faltaba de esa agenda para el servicio de urgencias. Nos dio mucho miedo, la verdad. El médico de primaria solicita en una telcar a cardiología, que nos entra a nosotros a las 24 horas, y una solicitud, porque queremos que el circuito esté cerrado con su médico de primaria en menos de 7 días, ya sea presencial o telefónica, y el sistema es el mismo, no hay que cambiarlo. El sistema es el mismo y lo que hacemos es vigilarlo más, porque es un circuito que nos preocupó por si podía ser no seguro. Pero ¿cómo vemos? Vemos que motivo de consulta muchas veces pues, son fibrilaciones auriculares, dolores torácicos, mareos. ¿Cuáles son los resultados? Pues hemos visto que en estos 80 pacientes, 60% van a consulta de alta resolución, pero se prioriza cuál está más grave y cuál va antes. Consulta específica menos del 10%, prueba directa un 10%, resolución remota un 20%. Sí que aquí hay que echar mucho más mano del teléfono, 32% de las consultas telefónicas, en las consultas resueltas remotas, y de todos esos pacientes, sí es verdad que 7 tuvieron un segundo contacto en urgencias, pero ninguno fue por causa cardiológica, lo cual nos aventura decir que es un sistema seguro, ¿no? Ya para finalizar, no quiero que os quedéis con el recuerdo del socavón, porque seguro que sois de hospitales algunos que tenéis el socavón. No creo que tanta lluvia, pero de socavón sí quiero que os quedéis con que hay que buscar la parte buena de cada servicio. Y aquí yo creo que es justo, es de justicia reconocer que esto viene de atrás y recogemos cosecha del anterior jefe, que es el doctor Mesías. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Esta es la taza de Cardiotopo. Muchas gracias. Bueno, preguntas del público. Sí, mientras os animáis, a mí me gustaría reconocer que realmente estos modelos de atención integrada que se han presentado me parecen muy atractivos todos, sobre todo porque vamos encaminados no solamente a tener indicadores de gestión, indicadores para ver el número de pruebas que se hacen, visitas, consultas, etcétera, sino que vamos más encaminados a ver resultados en salud y ver si realmente cómo nos organizamos tiene un impacto en reducción de mortalidad, reducción de ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca, reducción de infartos agudos de miocardio. Y a mí me gustaría preguntar qué dificultades o qué puntos os parecen más clave a la hora de poder realizar un modelo de atención integrada, qué recomendaciones haríais a las personas que todavía no se han animado a tener un modelo de atención integrada que tenga en cuenta a todo el territorio donde ellos están trabajando. Empezamos, por ejemplo, con Josep. Por mencionar 2 aspectos claves aplicables a todo lo que habéis dicho, IC o lo que queráis. Uno es algo obvio, es el acompañamiento directivo, es decir, la experiencia, todos la tenemos, de montar todo bottom-up, ¿no? De abajo para arriba, está muy bien, pero tiene un recorrido corto en el tiempo. Por lo tanto, el acompañamiento directivo, es decir, la dirección de primaria del hospital tiene que estar, no solo dejártelo hacer, sino acompañarte. Y la segunda, desde nuestra perspectiva del hospital, es esta figura que algunos conocemos como médico o enfermera referente de enfermedad cardiovascular de primaria, ¿no? Que es este local champion, lo que le llaman los ingleses, que es esta persona del centro de salud que de entre todos los compañeros es un poco el que es más experto en el ámbito cardiovascular, con el que vas a hacer esa interlocución más directa y que es el embajador del proceso que tú has pactado posteriormente. Estos 2 aspectos son para mí los detonantes claves para que las cosas que expliquéis puedan pasar en cualquier sitio. Bueno, para mí, por complementar, porque comparto plenamente lo que acabas de decir, pero por complementar un poquito y añadir algo, para mí es comunicación, comunicación, comunicación. Es básico sentarnos entre cardiología y atención primaria, o no nos vamos a sentar probablemente todo el servicio porque lo hace inoperante, ¿no?
pero sentarnos a ver cuáles son las necesidades desde un nivel asistencial y desde el otro, porque a veces puedes llegar a cometer errores de creer que un nivel asistencial tiene unas necesidades y el otro creer que tú tienes otras. Y es fundamental que exista una coordinación desde el minuto 1, que todos rememos en la misma dirección y además conscientes de los recursos, que todos somos conscientes de esos recursos. Si la dirección te acompaña, pues eso también es un punto a favor, pero es muy importante, yo enfatizaría muchísimo en la comunicación entre ambos niveles para que hablemos el mismo lenguaje y sepamos qué es lo que tenemos que mejorar desde ambos puntos. Yo un poco en la idea de lo que dice Marisol, es importante sobre todo conocer a la gente con la que nos estamos organizando, porque algunas de las cosas que se hacen en otros sitios, nosotros las hicimos aquí y no fructificaron, ¿no? Por ejemplo, de ir a los centros de salud, yo fui unas veces a los centros de salud, llegó un momento que pasaban directamente, aparecía por ahí un médico de vez en cuando, tal. O sea, hay cosas que a lo mejor las organizas con interés y luego resulta que no tiene el mismo interés las otras personas. O, por ejemplo, lo de dejar que algunas citas se le pidieran directamente presenciales, pues tampoco nos resultó, porque al final ya utilizaban eso también un poco a veces de vía de escape para citar gente y de esta forma, si les contestas en un día, en 2 días o en 3 días, no necesitan mandarlo directamente. Entonces yo creo que hay que saber muy bien qué, como decían un poco, qué esperan de ti y sobre todo algunas cosas que nosotros pensamos que resuelve y que a ellos a lo mejor no es lo que les interesa. La verdad que es súper interesante ver que hay discordancias entre áreas, hay muchos puntos en común y lo que parece que es la misma herramienta en un sitio funciona y en otro no. Yo, por ejemplo, tengo, lo que pasa es que no teníamos tiempo hoy, pero tengo unas fotos muy bonitas de cómo en diferentes áreas sanitarias, hasta que el cardiólogo no va allí, la foto era roja, cuando lo bueno es azul. Y cuando el cardiólogo va allí, se convierte prácticamente todo en azul. En Murcia, verdad que, pero en todas las áreas, reproducible, hasta que no se ha hecho eso, no ha funcionado. Y me ha costado tener que convencer a los directivos, porque el tú invadir el tiempo del centro y yo el hacer el desplazamiento es una cosa que es complicado de defender. Pero lo hemos hecho con los datos. Lo hemos hecho con los datos, porque claro, yo al principio no querían que fuéramos a los centros. Pero claro, al ver que si los centros no tiraban, si no ibas, pues al final nos han dejado ir a todos. Es verdad que es muy importante, a la hora de hacer las visitas presenciales, nosotros empecé yo, porque me tocó ir a mí, 4 meses a un centro a aprender. Y al principio iba todas las semanas. Después, conforme íbamos abriendo otros centros, exploramos si había que ser tan intenso. Y realmente no hay que ser tan intenso. A nosotros nos funciona bien yendo 3 meses cada 15 días, no tienes que ir todas las semanas, y después los dejas en visitas de 1 vez al mes, 1 vez cada 2 meses, mucho menos intenso. Luego, el tema de la interconsulta abierta, o sea, cerrada, solo no presencial, hay 2 áreas de las 9 en Murcia que la tienen cerrada y el gerente del Servicio Murciano de Salud lo tiene escrito ya, que se lo va a cargar. Porque muchísima gente, aparte esto ya pasó en Barcelona previamente, si tú cierras la vía presencial atención primaria, pues atención primaria se puede rebotar. Pero si no la cierras, a veces te acaban un poco tumbando el sistema. Claro. A nosotros, de momento, solo un 15% de resistencia. O sea que, como damos muy buen servicio, pues el 85% va por INP de forma espontánea. Mi jefe, cada vez que habla con Juana T, viene diciéndome, hay que poner el 100%. Yo digo... Bueno, yo comparto lo que han comentado mis compañeros. Sí que creo que antes de poner ningún circuito hay que medir mucho en cada área y conocer bien cómo es tu área, tus pacientes, tus médicos de primaria y aprovechar las fortalezas. Veis que nosotros tenemos muchísimas más debilidades que fortalezas, pero esas 2 fortalezas que tenemos, que es ser un sitio pequeño, favorece que nos podamos coordinar mejor y después tener un equipo que trabaja en piña, ¿no? Eso es fundamental. El buen ambiente y eso favorece la coordinación. Algo que le pusimos mucho en valor es la formación, porque de hecho a nosotros nos parece que el médico de atención primaria tiene muchísima más información que nosotros de los pacientes y solo necesita una herramienta para que nosotros veamos todo eso, ¿no? Y esa herramienta hemos hecho que esos ojos sea esa e-consulta.
¿no? Es lo que opino. Formación me parece fundamental. Yo quiero robar 30 segundos, que aportar. Nuestro proyecto tiene una diferencia con el resto, como he dicho, que es una región, ¿vale? Y estoy un poco ahí que he tenido la suerte de poder trabajar con la gente que coordina a nivel regional. Una de las cosas importantísimas, porque ya aquí estoy yendo a Raquel, tenemos un equipazo, pero que creo que seríais muchísimo más fuertes si todos los equipazos que tenéis fueran colaborativos. Y ahí en la región de Murcia nosotros hemos tenido centros incluso más pobres que el suyo. Pero estamos, no porque ella dice, mi centro es pobre, nosotros tenemos, vamos, de eso me suena. Lo que pasa que es lo que estamos haciendo, que creo que hay que ser muy generoso desde los hospitales potentes para hacer que ese eco de ahí desaparezca y en vez de tener 8, pues a lo mejor tengo 7. O ayudarla a que tenga uno nuevo. Ya los conseguimos la semana pasada. Aplicación, digo, eco o lo que sea. Vamos, que yo creo que es bastante importante que el hospital grande ayude a los pequeños. Y en Murcia yo creo que actualmente lo estamos consiguiendo. O sea, el poder sentar a los jefes donde siempre van a lo suyo, pues ahora se está empezando a respirar que aparte de lo suyo le importa lo del resto. Una pregunta al fondo de la sala. Buenos días. Es una intervención, aunque sé que estoy en un congreso organizado por la Sociedad Española de Cardiología y yo soy internista. Yo creo que los proyectos que habéis presentado están muy bien como unidades, pero si queremos abordar el proceso en su conjunto, la medicina interna tiene que estar muy implicada. En mi hospital el 75% de las altas de insuficiencia cardíaca las da medicina interna y veo que se implicó poco en las charlas, exceptuando el doctor Comín, el resto muy centrado en cardiología. Y yo creo que en la insuficiencia cardíaca la medicina interna debería tener mucho peso porque el proceso debe ser muy transversal, ¿no? Una cosa es que organices a los pacientes de tu unidad, pero el proceso es a todos los pacientes de tu área sanitaria. Y si no está implicada interna, veo difícil que la cardiología sola pueda dar salida. No sé qué os parece. Sí. Por ejemplo, que no ha dado tiempo a comentar, pero la consulta específica de insuficiencia cardíaca está a la par con la consulta de insuficiencia cardíaca de crónicos de medicina interna. Bueno, lo centré un poquito en el cambio que ha habido, pero ahí desde luego que medicina interna, crónicos, es fundamental, vamos, fundamental. Sí, Josep. Sí, bueno, yo quería comentar que, gracias por la alusión positiva, y eso precisamente es uno de los problemas. El hecho de que existan dos puertas es uno de los grandes problemas de muchos procesos de insuficiencia cardíaca, donde hay muchos hospitales que tienen unidades con la puerta interna y la puerta de cardio. Es posible cambiar eso. En nuestro caso, trabajamos por proceso y vamos a buscar los pacientes, somos como una especie de, como las unidades de infecciones nosocomiales, pero dice, vamos, ¿no? Una parejita, que puede ser un día Sergi Jun, que es internista, que sabe hacer ecocardiografía, porque lo hemos enseñado, ¿no? Y sabe, pues, poner entre esto igual que, yo qué sé, ¿no? Hace todo lo que tal, ¿no? Y lo que hacemos es ir a buscar al paciente activamente, a acompañar. Entonces, tampoco hace falta un gran montaje, es decir, por ejemplo, interna de mi hospital, excepto 2 personas que tienen un cierto interés, a la mayor parte de facultativos no les interesa, porque es un hospital terciario y todos quieren ver la petequia, el autoinmune y la no sé cuántos, ¿no? Es decir, que tampoco es infrecuente, excepto en comarcales, encontrarte que el interno no tiene mucho interés en la insuficiencia cardíaca, en los comarcales obviamente sí. Por tanto, si el paso lo hacemos alrededor de empezar en proceso, incorporar los profesionales, independientemente de la especialidad, en el trabajo de proceso, en aquellas acciones que puede hacer tanto un cardiólogo como un internista, ya lo tienes solucionado. No es un tema de tener o no tener en cuenta, sino es que todos los perfiles tienen que formar parte del proceso. Yo estoy también completamente de acuerdo, probablemente he ido muy rápido y no... Pero vamos, en el programa MAICA estamos trabajando de forma conjunta. De hecho, fuimos a ver cómo trabajaba también Comín, que para nosotros es un modelo referente. Es verdad que lo que vimos allí con Comín en su hospital, pues no podemos hacerlo en todos los hospitales, porque es verdad que nos estamos encontrando hospitales donde interna es muy potente, cardiología es muy potente y cuando son tan potentes se repelen. Pero hay otros donde están hermanados, de hecho, utilizando los mismos ecos que no son del cardiólogo. Eran del cardiólogo, ahora son de los dos.
Y la misma enfermera que hemos conseguido para cardio, no es para cardio, es para el proceso de insuficiencia cardíaca y es para los dos. Verdad que falta motivación en algunos hospitales, pero también es verdad que últimamente nosotros estamos teniendo la suerte de que está yendo gente joven y lo veo bastante factible, que yo creo que para el primer semestre del año que viene tenemos todo montado en toda la región. AP, vías clínicas y todos hermanados contra la IC. Sí, en este sentido es cierto que la insuficiencia cardíaca va a ser o es tan prevalente, va a afectar a tal cantidad de gente en nuestro territorio que va a ser imposible seguir trabajando en silos y todos debemos aprovechar cualquier contacto, cualquier profesional que haya en el territorio para optimizar el tratamiento, para detectar si realmente hay una descompensación de este paciente, activar los circuitos que se han consensuado entre todos, y actualmente la mayoría de las unidades de insuficiencia cardíaca tienden a ser multidisciplinares y también en base comunitaria. Por tanto, yo creo que es el futuro. Y sin más, quiero agradecer a los ponentes por su brevedad, por ser tan sintéticos a la hora de explicar su modelo y sus resultados, y a todos vosotros por vuestra atención. Espero que haya sido de vuestro agrado y desearos un feliz regreso a vuestras casas. Gracias.